Actualmente, gran parte de nuestras relaciones sociales también ocurren en Internet. Compartimos opiniones, debatimos, denunciamos situaciones y reaccionamos casi de manera inmediata frente a los acontecimientos. Dentro de este contexto ha ocurrido un fenómeno conocido como cultura de la funa o cancelación, que consiste en el rechazo o la condena pública de una persona a través de redes sociales debido a una conducta considerada inaceptable por el grupo. En muchos casos, estas publicaciones buscan visibilizar situaciones de injusticia o de violencia. Sin embargo, la rapidez con que circula la información también puede causar que miles de personas emitan juicios antes de que los hechos hayan sido completamente verificados. Frente a esto surge una pregunta: ¿por qué tantas personas participan en estos procesos, incluso cuando no conocen toda la información? Para responder a este interrogante, analizaremos este fenómeno desde la psicología social utilizando la teoría de los procesos de influencia social y tres conceptos fundamentales: conformidad, influencia social normativa e informativa y desindividualización. Para comprender este fenómeno es necesario comenzar por la teoría de procesos de influencia social. Esta teoría plantea que nuestros pensamientos, emociones y comportamientos no dependen únicamente de decisiones individuales, sino que también son influenciados por la presencia y las opiniones y acciones de otras personas. En otras palabras, muchas veces actuamos considerando lo que hace nuestro grupo incluso sin darnos cuenta. En plataformas digitales, este proceso ocurre constantemente. Basta con observar una publicación que acumula miles de comentarios o compartidos para comenzar a percibir que existe una opinión mayoritaria. Esa percepción puede modificar la forma en la que interpretamos la información y también influir en nuestras decisiones respecto a participar o no en una funa. Para comprender el impacto que puede tener este fenómeno, revisaremos un caso real. En 2018, un joven se quitó la vida después de haber sido acusado falsamente de abuso sexual mediante redes sociales. Según informó 24 horas, la acusación comenzó a difundirse rápidamente en Internet, y antes de que existiera una investigación formal que permitiera aclarar los hechos, miles de personas ya habían emitido juicios públicos sobre él. Este caso permite observar cómo una publicación puede expandirse rápidamente y generar así consecuencias extremadamente graves para las personas involucradas. Sin embargo, desde la psicología social, este caso también plantea otra pregunta importante. ¿Por qué tantas personas decidieron compartir o apoyar esta acusación sin contar con toda la información disponible? Responder a esa pregunta nos lleva al primer concepto de nuestro análisis: la conformidad. El primer concepto que analizaremos es la conformidad, entendida como la tendencia que tienen las personas a modificar sus opiniones o comportamientos para ajustarse a la postura de un grupo. Uno de los estudios más conocidos sobre este fenómeno fue realizado por el psicólogo Salomon Asch durante la década de 1950. En este experimento, un participante debía observar una línea de referencia y compararla con otras tres líneas para indicar cuál tenía el mismo tamaño. La respuesta correcta era bastante evidente. Sin embargo, el participante no sabía que el resto de las personas presentes eran colaboradores del investigador y que todos responderían deliberadamente una alternativa incorrecta. Lo sorprendente fue que muchos participantes terminaron respondiendo igual que el grupo, aun cuando sabían que la respuesta era incorrecta. Asch concluyó que la presión del grupo puede influir en nuestros juicios, incluso cuando tenemos evidencia suficiente para responder de otra manera. Esto nos ayuda a comprender la cultura de la cancelación. Cuando observamos miles de comentarios condenando a una persona, es posible que sintamos presión para adoptar esa misma postura, aun cuando todavía no conocemos todos los antecedentes. Dentro de los procesos de influencia social encontramos dos formas importantes mediante las cuales el grupo puede influir sobre las personas. La primera corresponde a la influencia social normativa. Esto ocurre cuando modificamos nuestra conducta para ser aceptados por los demás o para evitar el rechazo del grupo. La segunda corresponde a la influencia social informativa. En este caso, la persona supone que la mayoría posee más información y por lo tanto concluye que esa información debe ser correcta. Esto puede ocurrir cuando alguien observa miles de comentarios afirmando que una persona es culpable y sin verificar otras fuentes asume que esa información es verdadera, simplemente porque muchas personas la repiten. En la cultura de la cancelación, ambas formas de influencia suelen actuar al mismo tiempo. Las personas buscan pertenecer al grupo y además interpretan la opinión mayoritaria como evidencia suficiente para formar su propio juicio. Para responder a esta pregunta, revisamos dos investigaciones que aportan evidencia empírica sobre el comportamiento de las personas en redes sociales. La primera corresponde al estudio realizado por Pennycook y colaboradores en el año 2020. Los investigadores desarrollaron un experimento con usuarios de redes sociales para comprender por qué las personas comparten información falsa. Los resultados
mostraron que muchas veces las personas no difunden publicaciones porque crean completamente en ellas, sino porque no se detienen a evaluar si la información es realmente precisa. Además, demostraron que un simple recordatorio para reflexionar sobre la veracidad de una publicación reducía significativamente la intención de compartir noticias falsas. Este hallazgo resulta especialmente relevante para comprender la cultura de la cancelación, ya que sugiere que muchas personas pueden compartir acusaciones sin verificar previamente la información, favoreciendo así su rápida difusión. Estos resultados se complementan con la investigación desarrollada por Varela en el año 2022. En este trabajo se analiza cómo los algoritmos y las dinámicas propias de las plataformas digitales favorecen la circulación de contenidos que generan fuertes reacciones emocionales. Cuando una publicación provoca indignación o enojo, los algoritmos tienden a mostrarla con mayor frecuencia, aumentando así su alcance y haciendo que cada vez más personas estén expuestas a una misma versión de los hechos. En conjunto, ambas investigaciones permiten comprender que la rápida expansión de una funa no depende únicamente de las decisiones individuales, sino también del funcionamiento de las plataformas digitales y de la forma en que procesamos la información. 3. Hasta ahora hemos visto que la conformidad y la influencia social ayudan a explicar por qué muchas personas terminan apoyando una misma postura. Sin embargo, todavía queda una pregunta muy importante. ¿Por qué algunas personas escriben comentarios extremadamente agresivos en Internet cuando probablemente no actuarían de la misma manera en una conversación cara a cara? Una posible respuesta la entrega el concepto de desindividualización. Esto ocurre cuando una persona siente que forma parte de un grupo tan grande que disminuye la percepción de su propia responsabilidad individual. En ese contexto, las personas pueden comportarse de maneras que normalmente evitarían porque sienten que sus acciones pasan desapercibidas entre las de los demás. Las redes sociales favorecen este fenómeno debido al anonimato, la distancia física y la rapidez con la que interactuamos mediante una pantalla. Como consecuencia, algunas personas realizan insultos, amenazas o humillaciones públicas que probablemente no expresarían si estuvieran frente a la otra persona. Esto no significa que las personas actúen de esta forma, pero sí permite comprender por qué ciertas dinámicas grupales pueden facilitar comportamientos más agresivos en los espacios digitales. A partir del análisis realizado, consideramos que la teoría de los procesos de influencia social permiten comprender gran parte de las dinámicas que ocurren durante una funa. Conceptos como la conformidad, la influencia normativa, la influencia informativa y la desindividualización ayudan a explicar por qué las personas pueden modificar sus opiniones o comportamientos cuando interactúan dentro de un grupo. Sin embargo, estos conceptos no explican completamente todos los casos de cultura 3. de la cancelación. También es importante considerar una interpretación distinta. No todas las funas tienen el mismo origen ni las mismas consecuencias. En muchos casos, las redes sociales han permitido visibilizar situaciones de violencia, discriminación o abuso que durante años permanecieron invisibilizadas o que no encontraron respuesta por parte de instituciones. Por esta razón, nuestro análisis no busca cuestionar la importancia de las denuncias públicas, sino reflexionar sobre los riesgos que aparecen cuando la presión social reemplaza la verificación de los hechos. La evidencia revisada fortalece nuestra interpretación, pero también presenta algunos límites. Por ejemplo, el estudio de Pennycook y colaboradores explica por qué las personas comparten información sin detenerse a evaluar completamente su veracidad. Sin embargo, no analiza específicamente los procesos de cancelación. Del mismo modo, el trabajo de Varela estudia el funcionamiento de los algoritmos y la cultura digital, pero no todas las plataformas funcionan exactamente igual, ni todas las comunidades reaccionan de la misma manera. Por ello, nuestros resultados deben entenderse como una explicación aplicable principalmente al contexto de las redes sociales y no como una descripción de todas las situaciones de interacción humana. Finalmente, creemos que este análisis también plantea una reflexión ética. Las redes sociales nos entregan la posibilidad de expresar nuestras opiniones y denunciar situaciones injustas, pero este derecho también implica una responsabilidad. Compartir una publicación sin verificar la información puede contribuir a difundir acusaciones falsas y así afectar profundamente la vida de otras personas. Por otra parte, ignorar denuncias legítimas también puede favorecer a la invisibilización de situaciones de violencia. Por ello, creemos que el desafío consiste en desarrollar un pensamiento crítico que nos permita analizar la información antes de compartirla y comprender que detrás de cada publicación existen personas reales cuyas vidas pueden verse afectadas por nuestras decisiones. 3. La cultura de la cancelación es un fenómeno complejo que no puede explicarse desde una sola perspectiva. La psicología social nos entrega herramientas para comprender cómo el comportamiento grupal puede influir en nuestras decisiones.
Conceptos como la conformidad, la influencia social y la desindividualización muestran que nuestras acciones muchas veces dependen del contexto en el que interactuamos. Comprender estos procesos nos invita a participar de manera más responsable en los espacios digitales, promoviendo el pensamiento crítico, la verificación de la información y el respeto por las personas.